Mi rutina de la mañana. Hola, me llamo Laura. Hoy os hablo de mi día a día. Hablo español despacio y claro. Uso palabras fáciles para aprender. Es perfecto para repetir. ¿Estáis listos? Levantarse. Me despierto cada mañana a las 7. Abro lentamente los ojos y respiro tranquila. Fuera, en España, aún está oscuro. A veces estoy muy cansada y quiero quedarme en la cama, pero me alegra que empiece un nuevo día. En el baño. Después de levantarme, voy al baño. El baño es la habitación para cuidar el cuerpo por la mañana. Camino despacio porque todavía estoy un poco dormida. En el baño enciendo primero la luz. La luz es muy clara y me ayuda a despertar. Me coloco delante del lavabo. Un lavabo es el lugar donde una se lava. Primero me cepillo los dientes. Para eso uso un cepillo y pasta de dientes. Sostengo el cepillo en la mano. La pasta huele fresca, cepillo mis dientes bien, de arriba abajo y de izquierda a derecha. Después enjuago mi boca con agua. El agua está fría y me despierta. Luego lavo mi cara. Tomo agua con las manos y la salpico en mi rostro. Se siente fresco. Después seco mi cara con una toalla. Una toalla es un paño para secarse. Miro al espejo. El espejo muestra mi rostro. Aún parezco un poco cansada, pero está bien. A veces me ducho por la mañana. Ducharme significa lavar el cuerpo con agua. En la ducha uso gel de baño, después me siento limpia y fresca, respiro despacio, inhalo y exhalo. En el baño empiezo poco a poco el día. Cuando termino, apago la luz y salgo del baño. En el armario. Después de terminar en el baño, vuelvo a mi habitación. Ahora me visto. Vestirse significa poner ropa en el cuerpo. Primero abro mi armario. El armario es donde está mi ropa. Miro dentro y pienso qué quiero ponerme hoy. Eso depende mucho del tiempo. Si hace frío, me pongo ropa abrigada. Si hace calor, llevo prendas ligeras. Primero me pongo la ropa interior, después me pongo el pantalón. Casi siempre llevo vaqueros porque son cómodos. Cómodo significa que la ropa se siente bien. Luego me pongo una camiseta o una prenda de arriba. Una prenda de arriba es la ropa para el torso. Si hace frío, también me pongo un jersey. Un jersey me mantiene caliente. A veces llevo también una chaqueta. Después me pongo los calcetines. Los calcetines los llevo en los pies. Ahora casi estoy vestida. Me miro un momento en el espejo. Reviso si todo queda bien. Quedar bien significa que la ropa encaja. Si todo está bien, me siento lista para el día. Vestirme es para mí un momento tranquilo por la mañana. Ahora mi día puede continuar. En la cocina. Después de vestirme, voy a la cocina. Ahora preparo el desayuno. El desayuno es la primera comida del día. Primero enciendo la luz y abro el frigorífico. El frigorífico mantiene la comida fría. Miro qué tengo en casa. Casi siempre, como algo sencillo, saco pan o tostadas del armario. Luego cojo mantequilla o mermelada del frigorífico. A veces también tomo huevos. Coloco todo sobre la mesa. La mesa es el lugar donde como. Después preparo algo para beber. A menudo bebo té o café. Hiervo agua y la vierto en una taza. Una taza es un pequeño recipiente para bebidas calientes. Mientras el desayuno está listo, me siento. Ahora como mi desayuno. Como despacio y con calma. Desayunar significa dar energía al cuerpo para el día. A veces como pan con mantequilla, otras fruta o yogur. Bebo mi té o café y me siento cada vez más despierta. Mientras como, pienso en el día o miro un momento por la ventana. Uso mi móvil solo pocas veces.
El desayuno es para mí un momento tranquilo. Cuando termino, recojo la mesa. Recoger significa poner todo en su sitio otra vez. Ahora estoy llena y lista para la siguiente parte del día. Ir a la escuela de idiomas. Después de desayunar, me preparo para salir de casa. Ahora voy a la escuela de idiomas para aprender español. Una escuela de idiomas es un lugar para estudiar una lengua. Primero cojo mi mochila. En la mochila están mis cosas importantes. Reviso si llevo el móvil, las llaves y un cuaderno. Un cuaderno es un libro para escribir. Luego me pongo los zapatos y salgo de casa. Fuera respiro un momento aire fresco, me hace bien. Camino hasta la parada del autobús o del metro. A veces voy también a pie. Ir a pie significa sin bus ni coche. En la parada esperan a menudo otras personas. Muchos van también al trabajo o a la escuela. Cuando llega el autobús o el metro, subo. Subir significa entrar. Busco un asiento o me quedo de pie. Durante el trayecto miro por la ventana, veo casas, calles y gente. A veces escucho música, otras pienso en el día. El viaje no dura mucho. Cuando llego, bajo. Bajar significa salir otra vez. Camino un pequeño tramo más. Ya he llegado a la escuela de idiomas. Ahora empieza mi clase de español. Ir en bicicleta. Después de la escuela de idiomas, tengo tiempo libre y subo a mi bicicleta. Montar en bici es mi afición. Me siento en el sillín, agarro el manillar y empiezo. Primero ruedo por mi calle, pedaleo despacio y con cuidado. Después paso junto a casas. Algunas casas son viejas, otras son nuevas. Veo personas que pasean o compran. Algunas personas se sientan en cafeterías y beben algo. Mientras sigo, el ambiente se vuelve más tranquilo. Oigo menos coches y más naturaleza. Paso junto a árboles y veo mucho verde. El aire se siente fresco. El viento sopla suave en mi cara. Eso me gusta mucho. Continúo y llego a un parque. En el parque veo familias, niños y perros. Algunas personas se sientan en bancos. Otras se tumban en el césped. Recorro un camino pequeño por el parque. No voy rápido. Tengo tiempo y nada de estrés. A veces paro un momento, bajo de la bici y miro alrededor. Veo el cielo, los árboles y a la gente cerca de mí. Luego subo otra vez y continúo. Mis pensamientos se calman. No pienso mucho. Disfruto el momento. Después de un rato regreso despacio. Mis piernas están cansadas, pero me siento bien. El paseo en bici me hace bien. Llego a casa relajada y contenta. En la cocina, cocinar la cena. Por la noche estoy en la cocina y preparo mi cena. Primero me lavo las manos, luego abro el frigorífico. Saco unas verduras. Coloco las verduras sobre la mesa. Ahora tomo un cuchillo. Corto las verduras en trozos pequeños. Trabajo despacio y con cuidado. Después tomo una sartén. Pongo la sartén en la vitroceramicirca. Enciendo el fuego. Echo un poco de aceite de oliva. Luego pongo las verduras cortadas en la sartén. Escucho un sonido suave. La comida empieza a cocinarse. Cojo una cuchara y remuevo las verduras. Remuevo despacio. Permanezco de pie en la cocina. Miro la comida. Espero un momento. Luego añado sal. Huelo la comida. Huele bien. Mientras la comida se cocina, coloco un plato en la mesa. Pongo también un vaso. Después bebo agua. Remuevo la comida otra vez. Ahora la comida está lista. Apago el fuego. Quito la sartén del fuego. Sirvo la comida en el plato. Me siento a la mesa. Ahora ceno. Como despacio. Estoy tranquila y contenta. Por la noche. Después de cenar empiezo mi rutina de noche.
Primero recojo la mesa, luego voy al baño. En el baño enciendo la luz, miro un momento al espejo. Después me cepillo los dientes. Me cepillo despacio y a fondo. Luego enjuago mi boca con agua. Después lavo mi cara. El agua está tibia y agradable. Seco mi cara con una toalla. Ahora me siento limpia y fresca. Después vuelvo a mi habitación. Me quito la ropa. Luego me pongo el pijama. Mi pijama es suave y cómodo. Guardo mi ropa, la coloco de forma ordenada, apago la luz grande y enciendo una lámpara pequeña. La luz ahora es cálida y tranquila. Abro un momento la ventana y entra aire fresco. Después cierro la ventana otra vez. Me siento en la cama, tomo mi libro y leo unas páginas. Leo despacio y con calma. Después de leer, dejo el libro. Respiro hondo, pienso un momento en mi día, luego me acuesto, tiro la manta sobre mí, apago la lámpara, ahora todo está tranquilo y oscuro, cierro los ojos, estoy cansada, ahora me duermo.